Bendito sea el Eterno en esta preciosa hora. Bendito sea nuestro amado y eterno Kadosh Baruj Hu. En el nombre de nuestro Mashiach Yeshua, a Él sea la honra y la gloria en esta preciosa hora. Damos gracias a nuestro amado Abba por este precioso momento que nos da de poder compartir esta preciosa palabra, de poder llegar y poder entender y poder encontrar el misterio escrito en la palabra de nuestro amado y eterno Elohim. En esta preciosa hora voy a compartir un versículo que me llama mucho la atención, y este está en el libro de la carta a los Romanos, el capítulo 8, del versículo del 1 en adelante. Estaremos escudriñando y dando a entender qué es lo que nuestro maestro y nuestro amado y eterno Elohim nos quiere dar a entender acerca de este versículo. Y dice en el libro de los Romanos, honrando a nuestro Abba, a nuestro Mashiach y a su Ruach HaKadosh en esta preciosa hora. Y dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Y yo meditaba, ¿qué es andar conforme al Espíritu? ¿Qué habrá querido dar a entender el rabino Saulo de Tarso? ¿Qué habrá querido dar a entender? Sabemos que Pablo no era conocido como en español, Pablo. Sabemos que este hombre era un hombre muy conocido, porque dicen que este hombre era estudiante de un rabino muy conocido en Israel en aquellos tiempos, Gamaliel. Dice que Pablo era estudioso, Pablo estudiaba la Torá. Y cuando Pablo se da cuenta acerca de los discípulos del Mashiach, acerca del Mashiach, dice que Pablo empieza a perseguir a los discípulos. Empieza a perseguir a los discípulos porque Pablo era un hombre celoso de la Torá, como deberíamos de ser todos nosotros, celosos de la Dabar de nuestro amado y eterno Elohim. Todo aquel que conoce la Dabar, todo aquel que es estudioso de la Torá y conoce la Torá, debería ser alguien celoso. Que nadie venga a engañarnos, que nadie venga a decir todo lo contrario. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos de caminar? Porque nosotros que estudiamos la Torá y nos damos cuenta de que lo que el Eterno habla a su pueblo, a nosotros los escogidos, la casa de Israel, el remanente de la casa de Jacob, deberíamos de darnos cuenta y ser celosos como Pablo. Pablo era un hombre celoso de la Torá, y por eso es que Pablo empieza a perseguir a los discípulos, hasta que llegó el momento en que el Mashiach se le reveló. El Mashiach se le apareció a rabino Pablo. Dice que cuando Pablo iba hacia Damasco, iba montado en su caballo, iba hacia Damasco porque llevaba cartas para destruir a los discípulos que habían creído en el Mesías. Algunas personas dicen que los judíos mataron al Mesías. No fueron los judíos. Los judíos no le quitaron la vida al Mesías. Dice la Escritura, y los que leen la Escritura se van a dar cuenta que dijo el Mesías: yo entrego mi vida, nadie me la quita. Porque nadie tenía potestad ni autoridad para quitarle la vida al Mesías. Él la vino a entregar con el único propósito de salvar a la humanidad, de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, el remanente de Israel. Los que ahora hemos creído en el Mesías, los que hemos sido injertados al olivo silvestre, que es Israel. Yo no entiendo cómo hay muchos predicadores que se ponen a decir tantas cosas del pueblo de Israel. Hablan mal en contra de los judíos. Son gente que no entienden y no han comprendido la magnitud y el poder de que el eterno Elohim de Israel ha escogido a Israel como la niña de sus ojos. Pero son gente que no han escudriñado la palabra. Y vemos que el rabino Pablo de Tarso escribió esta carta a los romanos. En el capítulo 8 me encanta porque dice Pablo: pues ahora ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua HaMashiach. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Y yo me hago esta pregunta: ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo nos damos cuenta que andamos en el Espíritu? Dice: porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. Yo he leído en otros versículos donde Pablo habla, en la carta a los Gálatas dice, habla Pablo, porque no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira qué cosa. Cuando Pablo en el versículo 2 de la carta a los Romanos, del capítulo 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en el Mashiach, Yeshua, me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué Pablo especifica la ley del pecado y de la muerte? Porque Pablo sabía y entendía y conocía perfectamente bien que la Torá no es ley. Que el Eterno no le entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí leyes, sino que le entregó instrucciones. Eso fue lo que le entregó, instrucciones, no leyes. El pueblo de Israel no tiene leyes, tiene instrucciones. Las leyes vinieron después, cuando el Eterno habló a Moshe diciendo, pero no fueron leyes las que le entregó en el monte Sinaí, sino que le entregó la Torá. La Torá le fue dada, la palabra del Eterno, la que habla el apóstol Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era Elohim, y el verbo estaba con Elohim. Ese es el Mashiach Yeshua. Pero ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Cómo nos damos cuenta que andamos en el Espíritu? Bueno, nos damos cuenta cuando andamos en el Espíritu, cuando empezamos a obedecer en la palabra, cuando empezamos a darnos cuenta que no podemos estar sin orar, no podemos estar sin leer las Escrituras, no podemos estar sin estar buscando del Eterno, de estar agradándole al Eterno. Es cuando empezamos a caminar en el Espíritu. Yeshua les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Allí se fue y la manifestación del Ruach HaKadosh sobre el pueblo, sobre los discípulos del Mashiach. Cuando empezamos a obedecer, cuando empezamos a andar, que no podemos salir sin orar, no podemos estar sin leer un momento las Escrituras, podernos a meditar en la palabra, podernos a meditar en lo que están sucediendo en estos tiempos, cosas que están pasando. Y empezamos a clamar, Abba Padre, Abba Padre. Porque nadie puede llamar Señor, Señor, si no es por medio del Ruach HaKadosh. Si no es por medio del Ruach HaKadosh. Es cuando empezamos a caminar en obediencia. Cuando empezamos a escudriñar las Escrituras y empezamos a devorar esos libros, como le digo al profeta Isaías, come este rollo. Y empezó el profeta Isaías a comer aquel rollo y dice que era dulce a su paladar. Porque así es la palabra del Eterno en nuestras vidas, es dulce. Es dulce en nuestro interior, en nuestro corazón. Nuestra alma se regocija cuando saborea la palabra. Porque nos damos cuenta que no vivimos, como dijo el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach, para los que andan en el Espíritu. Es necesario que empecemos a caminar en el Espíritu, que empecemos a andar en otra dimensión, que empecemos a caminar en otro nivel espiritual. Ninguna condenación hay. Por eso la palabra del Eterno es dulce, dulce miel en nuestro paladar. Porque nos damos cuenta que estamos siendo respaldados por el Eterno. Cuando caminamos en el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, empezamos a ser respaldados y empiezan a cumplirse la palabra en nuestra vida. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa confianza tenía el rabino Pablo de Tarso. Pablo no le tenía miedo a la muerte, más bien Pablo se enfrentó a la muerte. Pablo no tuvo temor. Ninguno de los discípulos que fueron muertos, Esteban dice que cuando estaba siendo apedreado, este hombre cuando estaba siendo apedreado le dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. En ningún momento escuchamos que estos hombres se empezaron a quejar. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mejor lo voy a negar? No, ninguno de estos hombres murieron negando al Mesías. Porque estos hombres entendieron y comprendieron
Y que el Ruach HaKadosh estaban en medio de ellos. Ellos caminaban en el Espíritu. Dice la palabra que la sombra de Pedro levantaba a los enfermos. Pero no era la sombra ni tampoco era Pedro, dice una alabanza, sino que era el poder del Ruach HaKadosh. Era el que le estaba dando vida a aquellos enfermos. Dice que se secaba Pedro con los pañuelos. Dice que eran llevados los enfermos. No es que no estaban idolatrando lo que Pedro estaba haciendo, no, sino porque eran multitudes que venían a ellos, a los discípulos, se acercaban para que les dieran palabra. Habían hombres que decían, te compro lo que tú vendes, te compro lo que tú haces. Y venían los discípulos y les decían, perezca contigo el dinero. No eran hombres que se vendían tan fácilmente como hoy en día los pastores, charlatanes sinvergüenzas que se venden por un par de dólares. Porque se queden durmiendo en buenos hoteles. Estos hombres no se vendían por nada. Ni por todo el oro del mundo estos hombres se vendieron. Porque estos hombres caminaban en el Espíritu. Dijo Yeshua a la mujer samaritana, el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así hoy en día el Padre anda buscando que su pueblo le adore en espíritu y en verdad. Que caminen como caminaban estos hombres, que caminaban en el Espíritu. Y no eran juzgados, no eran condenados, porque la misma Escritura decía, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach, los que han muerto al viejo hombre. Bendito sea el Eterno en esta preciosa hora. Bendito sea el Eterno, Kadosh Baruj Hu. Yo tengo algo escrito que dice, tiene que haber fuego para haber una purificación. Era necesario que estos hombres fueran purificados, pero ¿cómo iban a ser purificados? Por medio del Ruach HaKadosh. Dice que estos hombres no se movieron donde estaban. Estaban 150 en aquel aposento esperando la venida del Ruach HaKadosh. Y cuando el Ruach HaKadosh descendió, estos hombres fueron transfigurados, fueron transformados, fueron llevados a otro nivel espiritual. Dice que cuando Pedro salió de aquel lugar lleno del Ruach HaKadosh, dice que cuando empezó este hombre a predicar, Padre bendito. Cuando este hombre empezó a predicar, dice que se convirtieron 3,000 personas. De aquel mensaje que este hombre había dado, se convirtieron 3,000 personas. Cuando Pablo transmite el segundo mensaje, dice que se convirtieron 5,000 personas. A este momento, Pedro ya lleva 8,000 personas convertidas al Mesías. Y todos eran judíos, porque ellos estaban en Judea, no estaban en otra parte del mundo, no estaban en Grecia, no estaban en Roma, no, estaban en Jerusalén. Ahí se habían quedado. Ahí empezaron a ser testigos de lo que estaba sucediendo. Y dice que la gente empezó a criticar a estos hombres, porque estos hombres comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas extrañas, no en sus propias lenguas, sino que eran otras lenguas, otros idiomas empezaron a hablar. Es necesario, tiene que haber fuego para haber una purificación. Y tiene que haber una purificación para que haya santidad. Porque el fuego purifica. Dice que la fe como el oro es probada. La fe como el oro es probada. El oro es probado, es pasado por fuego. Así va a ser probada nuestra fe. Pero tenemos que ser llenos del Ruach HaKadosh. Tenemos que ser llenos de la presencia del Padre. Tenemos que ser llenos de la presencia del Omnipotente. Así como estos hombres se mantenían en fuego encendido, estos hombres comenzaron a hablar y comenzaron a predicar y comenzaron a dar testimonios y a hablar del Mesías de Israel, que el Mesías ya había sido manifestado a la tierra. Dice que Pedro fue llevado y fue castigado, fue azotado. Y después fue encarcelado y fue torturado este hombre. Pero ni aún así se quejó. Hoy en día el pueblo de Dios solo vive quejándose. Tan peor que las mujeres que cuando van a dar a luz solo viven llorando y quejándose. Ay, 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 ay. Y esto que todavía no ha llegado la tribulación. Por eso es que escrito está que si fuere posible aún a los escogidos serán engañados en aquel tiempo. Porque no viven en el Espíritu, porque no andan en el Espíritu, sino que andan conforme a la carne. Son lobos vestidos de oveja. Pero cuando viene
cuando viene el trasquilador a trasquilar la oveja, empiezan a chillar como el cerdo. Cuentan la historia de los rabinos que una vez estaba un hombre trasquilando unas ovejas y vino un cerdo. Dice que este hombre que estaba trasquilando las ovejas era ciego y dice que agarró a la oveja y empezó a quitarle toda la lana y calladita la oveja. De ahí agarró la otra y calladita la oveja y le quitaba la lana. Y después dice que agarró el cerdo y cuando empezó a pasarle la máquina para quitarle la lana, empezó el cerdo a chillar y a chillar y a chillar. Y dice que dijo el trasquilador: tal chillón, dice, y no tienes nada y no estás dando nada. Y le pegó una nalgada al cerdo y lo mandó por allá. Así son los cristianos hoy en día, solo viven quejándose. Ven la mano poderosa de Dios, dicen que confían en Dios, pero cuando viene la prueba empiezan a torcerse, empiezan a chillar como el cerdo. Porque no son ovejas, son cerdos. Bendito sea el Eterno, pero el Eterno no tiene cerdos, sino que ovejas. Ovejas, dijo Yeshua, yo soy el buen pastor, y si mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bendito sea el Padre en esta preciosa hora. Sin santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aquí se cumple este versículo de la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 1, porque ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach, Yeshua. Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque estos hombres vivían en santidad. Pudieron haber cometido sus errores como seres humanos, como los cometo yo. Pero estos hombres siguieron perseverando. Apocalipsis dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese alcanzará misericordia. Bendito sea el Eterno en esta preciosa hora. El que persevere hasta el fin. No el que a medio camino se quede y se eche para atrás, ese va a ser salvo. No, mentira. Sino el que persevere hasta el fin, el que pague el precio, porque hay que pagar el precio. Hoy las iglesias andan prometiendo toda clase de solución, pero sin ningún esfuerzo. Hoy la iglesia anda diciendo que se van en el rapto porque no quieren pagar el precio. Porque no quieren pagar el precio. Y sin obediencia, sin esfuerzo, dice, bendición sin obediencia. Todos quieren bendición. Hoy quieren que el pastor ore, que los bendiga, que ore por bendición. Pero no quieren pagar el precio, no quieren ser obedientes. Y sin obediencia no hay bendición. La bendición viene a través de la obediencia, como está escrito en el libro de Deuteronomio 28:1. Si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim y guardares sus mandamientos, sus preceptos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te seguirán, ha dicho el eterno Elohim de Israel, en el nombre de nuestro Yeshua, Yeshua HaMashiach. A Él sea la honra y la gloria en esta preciosa hora. Gracias Padre, gracias Yeshua HaMashiach, gracias Ruach HaKadosh, porque has puesto esta palabra en mi mente, has puesto esta palabra en mi corazón. Bendito eres tú, Padre eterno, Rey de gloria. Bendito eres tú, amado mío, en esta preciosa hora. Abba Kadosh, Kadosh Baruchu. En el nombre de Yahshua HaMashiach te sea la honra y la gloria. Toda Rabá, amén y amén. Aleluya.